Hola a todos, bienvenidos a esta primera edición de El Mercantilero, en la que trataremos temas relacionados a generalidades del derecho mercantil, en la voz de su servidor Francisco, Jennifer, Enrique, Arlet y Marcia. Los temas que trataremos en esta edición están enfocados a describir ciertos conceptos y situaciones básicas para el entendimiento de lo relacionado con el derecho mercantil, para en futuras ediciones poder tratar temas de mayor complejidad, siendo necesario, por supuesto, definir lo que es el derecho mercantil y por qué no contar un poco de su historia. Posteriormente, hablaremos sobre lo que son los actos de comercio, así como cuáles son los elementos, clasificación y efectos de los mismos. Como siguiente tema, nos enfocaremos en describir los sujetos del derecho mercantil refiriéndonos a las personas físicas y morales, describiendo sus derechos, obligaciones y capacidades, además de algunas de las incompatibilidades y prohibiciones de los sujetos. También incluiremos un breve análisis sobre la situación actual del comercio por Internet y la regulación del mismo. ahora sí, comencemos definiendo al derecho mercantil. En México, el derecho mercantil, al igual que el derecho civil, pertenecen al derecho privado. Existen uno al lado del otro, de forma separada, ya que el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general, y el derecho mercantil regula las relaciones jurídicas más específicas, aquellas que se dan entre comerciantes, y las actividades que se dan en el comercio. El derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. En México, los actos de comercio son regulados por el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, y a falta de disposiciones en estas leyes, serán aplicables las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal. Según algunos autores, el derecho mercantil es, según Quintana, el conjunto de normas jurídicas que regulan los bienes y servicios, las personas físicas o morales que actúan, las relaciones que derivan de las mismas y los procedimientos que sirven para resolver controversias mercantiles. Según De Pina, aquel que regula todos los actos de comercio definidos así por la ley, aunque las personas que los realicen no sean comerciantes. Según Calvo y Puente, el derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula las relaciones de los individuos que ejecutan actos de comercio que tienen el carácter de comerciantes. Y según Barreda, por derecho mercantil entendemos aquella rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de las empresas, la actividad del comerciante individual y colectivo y los negocios que recaigan sobre las cosas mercantiles. ¡Wow! Ahora, yo les hablaré un poco sobre la historia del derecho mercantil. Tras la caída del Imperio Romano, el feudalismo implicó una nueva forma de organización económica, política y social durante la Edad Media, conllevando cambios en una gran cantidad de campos y por supuesto en el comercio. Sin embargo, dada la falta de un marco jurídico competente para la solución de conflictos, los comerciantes se organizaron en gremios que dictarían sus propios estatutos, estableciendo asimismo tribunales en los que se aplicarían dichos estatutos para la solución de sus conflictos, considerando estas normas consuetudinarias como la base del derecho mercantil, siendo un claro ejemplo de ello el Consulado del Mar del siglo XIII. Por supuesto que las primeras normas eran bastante primitivas en la materia, pues inclusive solo consideraban dentro de sí a los comerciantes como tal, pero junto a la evolución del propio comercio, estas también deberían de evolucionar para adaptarse a los tiempos. Es así como en el Renacimiento, tras consolidarse el Estado-Nación, los estatutos fueron reemplazados por leyes expedidas por los soberanos, y aunque la costumbre de ciertas normas se perdió debido a no ser contempladas por las nuevas legislaciones, aún así se destacaron legislaciones mercantiles como las Ordenanzas de Sevilla de 1510 y las Ordenanzas de Bilbao de 1737. Ya en plena Ilustración, el derecho mercantil abandonó la idea de que sus normas rigieran el comercio contemplado en una especie de clase social de profesionistas del comercio. Ahora aplicaría a regular toda actividad de comercio sin importar la profesión de los sujetos involucrados, sistematizando una legislación más estricta como lo hecho por Napoleón en los Códigos Civil de 1804 y Mercantil de 1807. En edad contemporánea, el derecho mercantil tuvo que experimentar cambios debido a la sofisticación en la producción e intercambio de bienes y servicios, además del establecimiento de los sistemas económicos capitalismo y comunismo, enfocándose el derecho en regular el consumo de productos dentro del capitalismo y en lo que respecta al consumismo, se centró en la protección frente al comerciante y en la regulación entre el trabajador y el patrón. Llegando el fenómeno económico de la globalización,
El derecho mercantil se centró en la regulación del comercio internacional por unidades, especialmente debido al auge de las plataformas de compras en línea, al ser un método que hasta ahora no ha sido eficientemente regulado en materia legal. En cuanto a México, se desconoce si en épocas prehispánicas existió un derecho mercantil definido. Lo que sí es seguro es que tras la colonización de los españoles, la corona expidió diversos ordenamientos en materia civil y mercantil, y en 1680 expidió la recopilación de leyes de los reinos de las Indias. Sin embargo, durante la independencia de México, la división y desorganización social y política ocasionó una desestabilización económica importante, y no fue sino hasta el siglo XIX que Antonio López de Santa Anna expidió el primer Código de Comercio mexicano, también conocido como el Código de Lares, pues fue elaborado por el jurista Teodosio Lares, retomando la normatividad de la colonia adaptada a un nuevo sistema. Tal código sufrió distintas transformaciones con el paso de los años debido a la inestabilidad de la propia economía mexicana, y fue hasta el mandato de Porfirio Díaz que en 1890 se expidió el tercer Código de Comercio, y sería el más cercano a la regulación que rige el comercio mexicano actual, con ciertas modificaciones dependiendo de las necesidades de la propia ley, pero sigue manteniendo su propia esencia. Ahora, si hablamos de derecho mercantil, es fundamental definir lo que es un acto de comercio, y es que este es un concepto jurídico utilizado para diferenciar el campo de la actuación del derecho mercantil con respecto al derecho civil. Pero ¿cuáles son los efectos que causan los actos de comercio legalmente celebrados? La idea que subyace es la necesidad de distinguir casos concretos, en la medida que los negocios jurídicos, contratos y obligaciones poseen estatutos jurídicos diferenciados, de derecho civil o derecho mercantil. Es un sistema que supone la aplicación a estos de la legislación civil en forma subsidiaria o por exclusión. Si no se trata de un acto de comercio, se regirá por el derecho civil. Son todos los actos de naturaleza privada que tienen por objeto crear, transferir, modificar o extinguir derechos u obligaciones y que tienen como objetivo principal obtener un lucro y o beneficio mutuo. Para definir legalmente lo que son los actos de comercio, podemos remitirnos al artículo 75 del Código de Comercio, que nos indica que la ley reputa actos de comercio cuando, fracción primera, todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con el propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados. Fracción segunda, las compras y ventas de bienes e inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Fracción tercera, las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Fracción cuarta, los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Fracción quinta, las empresas de abastecimientos y suministros. Fracción sexta, las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Fracción séptima, las empresas de fábricas y manufacturas. Fracción octava, las empresas de transportes de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Fracción novena, las librerías y las empresas editoriales y tipográficas. Fracción décima, las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de venta en pública moneda. Fracción décima primera, las empresas de espectáculos públicos. Fracción décima segunda, las operaciones de comercio mercantil. Fracción décima tercera, las operaciones de mediación de negocios mercantiles. Fracción décima cuarta, las operaciones de bancos. Fracción décima quinta, todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. Fracción décima sexta, los contratos de seguro de toda especie. Fracción décima séptima, los depósitos por causa de comercio. Fracción décima octava, los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos. Fracción décima novena, los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas. Fracción vigésima, los vales u otros títulos a la orden o al portador y obligaciones de los comerciantes, a no ser que se apruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. Fracción vigésima primera, las obligaciones entre comerciantes y banqueros si no son de naturaleza esencialmente civil. Fracción vigésima segunda, los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio.
Fracción 23. La enajenación que el propietario del cultivador haga de los productos de su finca o de su cultivo. Fracción 24. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Fracción 25. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial, que por cierto, si se dan cuenta, aunque existen distintas regulaciones sobre lo que es un acto de comercio, no llega a estar completamente definido, y aunque en parte se entiende al haber muchísimas variedades de actividades que se podrían tomar como comercio, también es una gran deficiencia de nuestras leyes en materia mercantil, pues esto puede presentarse a malos entendidos e incluso actividades ilícitas. Pero es también por ello que el artículo 2 del Código de Comercio menciona que tras la deficiencia de las normatividades del propio código, este podrá suplir dichas deficiencias con el Código Civil aplicable. ¡Wow! Ahora, sabiendo lo que es un acto de comercio, es importante hacer saber los elementos de dicho acto. Una relación jurídica implica que hay una obligación, un vínculo. ¿Entre quiénes? Entre dos sujetos, uno activo, el titular del derecho o acreedor, y el pasivo, que será el obligado o deudor. Por lo anterior, podemos avanzar y preguntarnos, ¿cuál es la relación jurídica comercial? ¿Cuáles son sus elementos? Los elementos que integran la relación jurídica comercial son sujetos, que se dividen en dos: comerciantes, que pueden ser colaboraciones dependientes, y los colaboradores independientes, y los que accidentalmente realizan actos de comercio. Objeto, que es la cosa con la que se pretende comerciar, y vínculo jurídico, acto de comercio que implica una obligación. Clasificación de los actos de comercio. Bueno, además de lo ya establecido por la ley de qué es un acto de comercio, podemos considerar que los actos de comercio pueden clasificarse primeramente según su naturaleza y objetividad, en objetivos, subjetivos y mixtos. Los actos de comercio objetivos son aquellos que su naturaleza es netamente comercial, quedando establecidos en el Código de Comercio los diferentes actos considerados comerciales por la ley. Las partes intervinientes pueden ser o no comerciantes. Estos son algunos ejemplos que se consideran como actos de comercio objetivos en un sentido absoluto: la compra-venta de un establecimiento comercial, de sus acciones o cuotas de la sociedad mercantil, la acción de compraventa del conjunto de bienes organizados por el comerciante para ejercer su actividad mercantil. ¿Es netamente un acto comercial? No puede ser de otra índole indiferente. De igual forma ocurriría si se organizara un arrendamiento del mismo. Por el hecho del contrato lo rige una cosa netamente comercial. Los actos relacionados con los instrumentos cambiarios, salvo cualquier excepción contemplada en esta ley, la creación de estos instrumentos constituye un acto de comercio, debido a que esto se realiza al mismo tiempo un cambio conduciendo de manera automática a la circulación de riqueza. Dentro de estos instrumentos cambiarios están las letras de cambio, el cheque y el pagaré. El último no se considera un acto de comercio cuando proviene de personas no comerciantes. En cuanto a los actos de comercio subjetivos, el sistema jurídico necesita delimitar la materia mercantil. Por tanto, establece que ese tipo de acto de comercio está restringido al ejecutado por los comerciantes, quedando entonces sus actos sujetos a la ley y jurisdiccional mercantil. Sin embargo, existen excepciones en las cuales las actuaciones de un comerciante no se consideran actos subjetivos. Entre ellas están ejemplos como la compra de una casa para regalársela a su madre, la adquisición de útiles escolares para ser donados a una institución, el préstamo de dinero a un amigo para cancelar honorarios médicos. En estos casos, aunque todos son llevados a un cabo por un comerciante, el fin último no es lucrativo.
El lucrativo es un aspecto relevante para ser catalogado como acto de comercio. Y sobre los actos de comercios mixtos, la gran parte de los actos de comercio son unilateralmente mercantiles. Eso significa que corresponde a solo una de las partes involucradas. En este caso, pudieran coexistir la naturaleza civil y mercantil permitida por la ley. Sin embargo, el Código de Comercio establece que debe regirse por la ley mercantil. Aunque así, esto pudiese acarrear conflictos en lo que referente a las obligaciones que genere y a las jurisdicciones y competencia de los tribunales a los que quedarían sometidos dichos actos de comercio. Un ejemplo de esto es cuando un individuo necesita adquirir un automóvil utilizando la compra en una distribuidora de autos. Para la persona que compra el automóvil es un acto civil. Esto es porque no tiene un fin de lucro y es un acto aislado. Para la empresa que vendió el bien es un acto de comercio. Esto es porque recibió una ganancia, actuó como mediador entre la asambladora y el cliente final. Además, el acto se cataloga como masivo, porque esta venta es solo una de las múltiples que realiza mensualmente. ¡Wow! Otra clasificación de los actos de comercio comprende que se pueden dividir en actos absolutamente mercantiles, que según el artículo 75 del Código de Comercio, tienen una naturaleza completamente comercial, tales como los contratos crediticios. Actos de mercantilidad condicionada, que conllevan estrictamente el acto de comercio, como lo puede ser un contrato de arrendamiento únicamente para fines de comercio en el local arrendado. Actos de comercio atendiendo a su finalidad, que son los que se realizan con fines completamente lucrativos. Actos mercantiles por alguna de las personalidades que en ellos intervienen, que son en los que para una persona, el comerciante, es de naturaleza comercial, y para el comprador es de naturaleza civil, pues usará el bien para su consumo propio, como establece el artículo 1050 del Código de Comercio. Actos mercantiles por su objeto, los que se definen por medio de una legislación y se materializan o expresan por medio de algún otro documento como lo es un título. Actos mercantiles accesorios y conexos, que tratan la situación cuando un individuo se involucra en un acto de comercio con naturaleza civil, es decir, para su beneficio, pero no está conforme y exige una compensación al vendedor. En este momento, su naturaleza cambia para la situación a mercantil. Y es que es de gran importancia el entender lo que son los actos de comercio y cuáles son algunas de sus clasificaciones para saber cuándo estamos realizando uno de estos, pues podemos estar practicando el comercio y no darnos cuenta de ello, originando una situación como les pudo haber pasado a ustedes o a algún conocido, que por no saber que ellos mismos efectuaban el comercio, tampoco estaban enterados de las obligaciones legales que adquirían por ello, tanto en materia mercantil como lo pudo haber sido en lo fiscal, por lo que se ha dado casos en quien ejerce tal acto mercantil es sancionado legalmente por no cumplir con sus obligaciones, generalmente con multas dependiendo la infracción que haya cometido o las demandas del afectado. Por ejemplo, un conocido tuvo problemas con la persona que le rentaba una casa habitación, pero sin avisar decidió usar el cuarto de la fachada para vender ropa. Entonces, al ser un negocio no registrado, el arrendador le fue notificada una multa y lo tuvo que pagar mi conocido por ser el principal responsable. Por supuesto que entonces los efectos del acto de comercio son producir consecuencias de derecho en cuanto a lo mercantil, y tales consecuencias se refieren principalmente a las obligaciones que conlleva un acto de comercio, la cual puede ser de dar, de hacer o de no hacer, refiriéndose las de dar a la transmisión que se obliga en el acto de un objeto o cosa a cambio de lo acordado. Las de hacer se refieren a la obligación de cumplir ante la contratación de un determinado servicio según lo que indique el acuerdo al que se haya acordado. Y las obligaciones de no hacer se refieren a las que adquiere el deudor al aceptar normatividades prohibitivas, como en el caso del arrendamiento, con cosas simples como que no se permitan mascotas. ¡Wow! Para delimitar qué sujetos están contemplados dentro del derecho mercantil, podemos tomar en cuenta que toda persona que tiene capacidad de ejercicio de derecho civil la tiene también para realizar por sí misma actos de comercio, y de ello se asume, según el artículo 3 del Código de Comercio, que se reputan en el derecho de comerciantes. Fracción primera: las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles,
las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Pero también se considera que los sujetos podrían realizar accidentalmente actos de comercio, como nos menciona el artículo 4 del Código de Comercio, diciéndonos que las personas accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas a ella, a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para expendio de los frutos de su finca o de los productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto conciernen a sus almacenes o tiendas. Así como también se considera, según el artículo 358 del Código de Comercio, que se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con la expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de este. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes, y el artículo 576 del Código de Comercio destaca que el contrato de transportes por vías terrestres o fluviales de todo género que se reputará mercantil. Fracción primera, cuando tenga por objeto mercadería o cualesquiera efectos de comercio. Fracción segunda, cuando siendo cualquiera su objeto sea comerciante o porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público. Estrechamente relacionado con el tema de los sujetos del derecho mercantil, encontramos a las personas físicas y las personas morales, pues son la base fundamental de quienes jurídicamente realizan actos de comercio. En consecuencia, se considera sujetos de las relaciones mercantiles a todas las personas que intervienen en la realización de un acto de comercio absoluto, sujetos ocasionales, y también se consideran en especial a los comerciantes como categoría específica, sujetos mercantiles propiamente. Existen dos clases de comerciantes entre los sujetos de derecho mercantil: los comerciantes personas físicas o los comerciantes personas morales o jurídicas. En México, según el Código Fiscal de la Federación, existen dos tipos de personas: las personas físicas y las personas morales. Una persona física es todo miembro de la especie humana con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, mientras que las personas morales son un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico. Por ejemplo, formar una sociedad o una empresa, siendo sus atributos los siguientes. Para la persona física, capacidad ya sea de goce o de ejercicio según si es menor o mayor de edad o si está emancipado. Nombre propio, domicilio, estado civil que puede ser soltero o casado. Patrimonio que se refiere al acumulado de sus bienes muebles, inmuebles y financieros como individuo. Y una nacionalidad determinada por su lugar de nacimiento o por naturalización. Para la persona moral, capacidad de ejercicio según su actividad. Razón social si se compone de los nombres de los socios, o denominación social si solo se refiere a la empresa o producto, estableciéndose cualquiera de las dos mediante una acta constitutiva. Un domicilio que se determina por el lugar en el que se establezca y registre la persona, siendo el principal la sede de la misma. Un patrimonio de la sociedad conformado por los bienes aportados por los miembros estrictamente para su uso comercial o para la existencia de la empresa, y una nacionalidad que depende del país en que se establezca la entidad. Ahora enfrentemos un poco lo que es una persona física contra persona moral. Al momento de iniciar un negocio es necesario que definas si quieres responsabilizarte como persona física o como persona moral. Es aquí donde decides si trabajas por cuenta propia o asociado con más personas. Es una decisión muy importante. Necesitas planear y definir qué es lo que más le conviene a tu negocio. Por eso a continuación te diremos qué es cada uno y cuáles son sus beneficios. Las principales diferencias entre persona física y persona moral son: la persona física es para diferenciar por tu nombre y la persona moral se identifica por una denominación o razón social que normalmente es el nombre que le das a tu empresa. Una persona física tiene estado civil, mientras que unas morales no.
ya que son un conjunto de personas. Las personas de régimen moral solo pueden tener una nacionalidad. Por ejemplo, si tienen su domicilio es territorio nacional, son mexicanas. Las morales están obligadas a presentar su contabilidad ante el SAT, mientras que las personas físicas solo si sus ingresos son superiores a los 4 millones. Las personas morales se dividen en dos regímenes fiscales, del régimen general y con fines no lucrativos. Las personas físicas se dividen en 4: asalariado, profesionista, arrendador o empresario. Algunas semejanzas son: puedes registrar tu negocio con cualquiera de ellas. Personalidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones. Tanto las personas físicas como las morales pueden tener patrimonio, es decir, derechos y obligaciones en términos económicos, y ambas tienen un domicilio. ¿Cuál es mejor para tu negocio? Si estás emprendiendo tú solo tu negocio, es recomendable que lo hagas como persona física, ya que el trámite es mucho más rápido y además el único representante legal o dueño de la empresa serás tú, ya que toda obligación legal o decisión serán solamente tu responsabilidad. Es decir, el poder está solamente en ti. Para realizar este trámite solo necesitas darte de alta en el sistema de administración tributaria y listo. Pero si por otro lado están decididos por crear una empresa de la mano de más personas o socios, el trámite incluye ir a un notario para dar fe de que estás construyendo un negocio junto con más personas. Posteriormente ya podrás darte de alta en el SAT bajo el régimen de persona moral. Aquí las obligaciones y derechos están divididos entre todos los que permanecen como dueños de las empresas. Al momento de empezar tu negocio propio o en conjunto con tus amigos, que más tarde se convertirán en tus socios, debes de saber que es lo que más les conviene al negocio, si es una persona física o persona moral. Bueno, en realidad todos los seres humanos somos personas físicas, compuestos por un esqueleto, músculos, células y todo lo demás que vemos en la escuela. Solo que en términos fiscales existen algunas diferencias. ¡Wow! Continuando con nuestro programa y como introducción para hablar sobre los derechos y obligaciones de los sujetos en el comercio, tendríamos los conceptos de derecho y obligación. ¿Qué es un derecho? Es la facultad de exigir a otras personas la observación de cierta conducta de conformidad, dar, hacer y no hacer, con una forma jurídica, ley, reglamento o sanción. Haciendo un paréntesis en este punto, recordemos que dar es la transmisión de una cosa, hacer se refiere a la prestación de servicios y no hacer significa abstenerse o hacer caso omiso de una cosa. ¿Qué es una obligación? Es aquello que alguien tiene que cumplir por algún motivo. Las obligaciones legales tienen el propósito de ordenar y facilitar la convivencia en el conjunto de la sociedad. Ahora bien, el Código de Comercio establece que todos los comerciantes, por el solo hecho de tener tal calidad, adquieren obligaciones. Establece las obligaciones a las que está sometido el comerciante de manera general, enunciativa y no limitativa. ¿Cuáles son las obligaciones centrales de los comerciantes? La primera obligación de los comerciantes es el deber de participar en la apertura del establecimiento mercantil con domicilio fiscal u oficina en donde se encuentre físicamente. Esta información dará a conocer el nombre del establecimiento, su ubicación y su razón social, elementos fundamentales para el ejercicio de sus actos de comercio, toda vez que únicamente podrán desarrollar estas actividades para las cuales fueron constituidas. En el artículo 16 del Código de Comercio dice que todos los comerciantes por el hecho de serlo están obligados a la inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33, a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Como otras obligaciones, también tenemos conservar los documentos relacionados a su actividad o negocio, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal, registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicana, y además hay que recordar que para los sujetos, comerciantes, extranjeros se deben de acatar a la ley donde se quiera establecer el comercio,
Y por si los extranjeros se quieren pasar de listos, en el Código de Comercio en el artículo 14 relata que los extranjeros comerciantes, en todos los actos de comercio en que intervengan, se sujetarán a este código y demás leyes del país. Como algunos de los derechos del comerciante podemos contemplar: 1. Derecho de aviamiento o crédito mercantil. Es el prestigio ganado por un comerciante que se traduce en clientela, crédito de proveedores y penetración en el mercado sobre la competencia. El comerciante adquiere prestigio como un valor intangible que no aparece en su balance, pero que sin embargo cuando se vende, la negociación es material de un avalúo que corresponde a la valoración conjunta y razonada de la empresa mediante un procedimiento administrativo y contable que se conoce como due diligence. 2. Derecho al arrendamiento. Se trata de la posibilidad de que los comerciantes, conforme a las reglas del Código Civil, se mantengan como inquilinos de los locales que tienen alquilados, después de que sus negocios estén acreditados y tienen clientela permanente. El Código Civil señala el derecho procedente de los inquilinos al estar al corriente con los pagos de las rentas y celebrar nuevos arrendamientos, y en su caso para ser preferidos como compradores si se vende el local, pero este derecho es relativo, ya que finalmente el arrendador puede decidir no seguir rentándolo. Algunas empresas, como los bancos, cuando alquilan locales imponen una cláusula que prohíbe al arrendador alquilar el inmueble para otras oficinas bancarias a la terminación de sus contratos, con la finalidad de que nadie aproveche el acreditamiento del local. 3. Derecho a la clientela. El comerciante identifica su clientela en función a las operaciones que celebra, las que son identificadas según ciertas condiciones de crédito, precios y bonificaciones y servicios adicionales al producto, a través de los que se logra una posición estable en el mercado. El derecho a la clientela implica el derecho a aprobar el precio y condiciones normales de los bienes y servicios que se ofrecen. El comerciante tiene derecho a determinar sus precios de mercado a través de las condiciones de sus ventas ordinarias, excluyendo las operaciones que desplazan saldos o inventarios indeseados, así como operaciones bajo presión. 4. Preservación de la empresa. Se forma un conjunto de normas legales que prohíben el desmantelamiento de las negociaciones en casos de juicio de cobro de deudas, ya que está prohibido desmontar máquinas que se encuentren en producción o embargar la mercancía que se encuentra a la venta como medio de cobro de obligaciones, debiendo en todo caso prevenirse a las empresas, poniendo a un interventor en la caja para recibir los ingresos, como un deber de pagos esenciales y retener los remanentes. El Código de Comercio establece que deben embargarse en primer lugar las mercancías, pero refiriéndonos a los casos en los que los comerciantes demanden a sus clientes por falta de pago. La propia ley, en casos mercantiles, protege la integridad de las unidades empresariales, evitando que al rematar una negociación quebrada se desmantele, buscando que se venda como una unidad económica activa con la finalidad de que continúe con el nuevo capital y administrador como un elemento útil a la economía regional. Por este mismo principio debe rechazarse como una medida de cobro de impuesto o como una sanción fiscal la clausura de los establecimientos que resulta contraproducente por el artículo 5 constitucional. 5. Agremiación. Los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses. ¡Wow! Bueno, ahora hablando sobre la capacidad de los sujetos, tenemos que el concepto de capacidad que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurídicamente se entiende como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, o como la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. Así, a la capacidad se le estudia desde dos aspectos diferentes, la de goce y la de ejercicio. La capacidad de goce es un atributo de la personalidad que se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Código Civil Federal, la capacidad se adquiere durante la gestación antes del nacimiento y se termina con la muerte. Se entiende como efectos de la muerte, de acuerdo con el artículo 1281 del Código Civil Federal, la cesación de la personalidad, la extinción de los derechos y obligaciones que dependan de la vida de la persona, la apertura de la asociación hereditaria. La capacidad de ejercicio es la aptitud que se requiere en las personas para ejercitar por sí mismas sus derechos y cumplir sus obligaciones. Se adquiere con la mayoría de edad o con la emancipación y se pierde junto con las facultades mentales, ya sea por locura, idiotismo, imbecilidad o muerte. Los sordomudos que no sepan leer y escribir, los ciegos consuetudinarios
y los que hacen uso de drogas enervantes también carecen de capacidad de ejercicio. Existen dos tipos de incapacidad: la natural derivada de la propia naturaleza, la legal prevista, determinadas por personas en cuanto a determinados actos jurídicos. La carencia de capacidad de ejercicio da lugar al concepto de incapacidad, que siempre será excepcional y especial, por lo que no puede concebirse a una persona privada de todos sus derechos. Los incapaces, en los términos del artículo 23 Código Civil, pueden ejercitar sus derechos o contraer y cumplir obligaciones por medio de sus representantes. En los menores de edad, la incapacidad presenta grados, en absoluta o total cuando el menor no ha sido emancipado. La emancipación hace salir parcialmente al menor de su incapacidad. La capacidad de ejercicio para efectos de actos jurídicos tiene doble aspecto. A. Capacidad general, referida a aquella aptitud requerida para la realización de cualquier tipo de actos jurídicos. B. La capacidad especial, como la aptitud requerida a determinadas personas en la realización de actos jurídicos específicos. Por ejemplo, el arrendamiento, donde el arrendador se le pida que tenga, además de capacidad para contratar, el dominio o administración del bien material del contrato. Las personas morales gozan también de capacidad de goce y ejercicio, que adquieren al momento de constituirse como tales. Sin embargo, su capacidad no es total, pues por lo regular se ven afectadas por ciertas limitaciones al respecto. El Código Civil para el Distrito Federal estipula en su artículo 26 que las personas morales se encuentran limitadas por el objeto de su institución y por la naturaleza de su estatuto. Bueno, así como existen la capacidad de los sujetos, también existen las incompatibilidades para los sujetos del derecho mercantil, que son técnicamente su contraparte para el ejercicio de actos de comercio. En principio, toda persona capaz puede dedicarse al ejercicio del ramo de comercio que desee, por disposición constitucional. En efecto, el artículo 5 de la Constitución establece: toda persona puede dedicarse el trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones del interés general que establezcan las leyes. Todo o casi todo tiene un porqué. En este caso, el Código de Comercio crea prohibiciones que afectan a determinadas personas. Se trata de personas que poseen capacidad general, pero que están impedidas para ejercer el comercio en forma profesional. Además de estas prohibiciones establecidas en el Código de Comercio, existen otras que resultan de leyes que establecen monopolios o de imposiciones legales que imponen determinadas condiciones para la explotación de ciertos giros. Existen dos temas relacionados, los cuales son la incompatibilidad y provisiones de los sujetos que ejercen el comercio, aunque existe un caso o tema más donde se menciona la incapacidad, donde los dos temas anteriores no pueden ser aplicables a ellos. Claro, el incapaz no puede ser objeto de prohibiciones, ya que, aunque practique el comercio, no es comerciante por carecer de los requisitos legales necesarios, como la mayoría de edad, salud mental, entre otros. Exacto, debido a que las prohibiciones solo abarcan a las personas con una característica específica. ¿En serio? ¿Y cuál es esa característica? Pues verás, la prohibición por su parte afecta a personas que tienen capacidad legal, pero a las que la ley, en función del interés público, limita el ejercicio del comerciante. ¿Y cuáles serían algunas prohibiciones? La prohibición de ejercer profesionalmente una actividad económica en orden a la protección de la competencia. Y cuando dices protección de la competencia, ¿a qué te refieres? ¡Wow! El derecho de competencia se ocupa de protección de intereses de los y de la protección de la libre competencia en los mercados, mediante la prohibición de actos que se considera impiden la competencia y mediante la promoción y abogacía por un entorno competitivo. Y bueno, otra prohibición en el comercio o explotación de productos o actividades ilícitas contrarias a la moral y al orden público, etc. Existen así personas con una actividad profesional que es incompatible con el ejercicio del comercio y se convierte en una prohibición por incompatibilidad. Oh,
ya que lo mencionas, recordemos que con incompatibilidad se refiere al hecho de que las razones de sus funciones o ejercicio de su profesión se encuentran en situación ventajosa para el ejercicio del comercio. Tienen incompatibilidad para ejercer el comercio los magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal en servicio activo, los jefes gubernativos, gobernadores civiles y delegados del gobierno, los jefes gubernativos, militares de distrito, provincias o plazas, los empleados de recaudación y administración de fondos públicos si han sido nombrados por el gobierno, los corredores de comercio que, siendo profesionales dedicados a la mediación, les es incompatible la realización de cualquier otro género de comercio, los ministros, subsecretarios, directores generales y otros cargos asimilados. Están inhabilitados para ejercer el comercio los empresarios mercantiles declarados en quiebra, mientras no hayan sido rehabilitados o autorizados en virtud de convenio con sus acreedores. Más técnicamente podemos decir que las prohibiciones tienen una clasificación, diferentes tipos que abarcan rubros diferentes, las cuales son prohibiciones absolutas por razón de derecho público, prohibiciones absolutas por razón de derecho privado, prohibiciones relativas de derecho público y prohibiciones relativas de derecho privado. Las prohibiciones absolutas por razón de derecho público son las determinadas por leyes especiales que afectan a ministros, subsecretarios, etc. En el caso del derecho privado, las prohibiciones absolutas ya han desaparecido, pero antes eran aplicables a agentes de cambio y bolsa y corredores de comercio. En el caso de las prohibiciones relativas del derecho público, se prohíbe el ejercicio del comercio en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a magistrados, jueces y fiscales en servicio activo, gobernadores civiles y militares, delegados de Hacienda y recaudadores de contribuciones, sin perjuicio de lo que disponen las leyes especiales. Las prohibiciones relativas al derecho privado pretenden, por lo general, evitar competencia desleal entre empresarios ubicados en diferentes grados de información o con acceso desigual a los secretos comerciales de un competidor. Con esa ventaja afectan, por ejemplo, a los socios colectivos de las compañías colectivas y comanditarias. Por ello se encuentran sometidos a idéntica prohibición relativa los concursados que hayan sido judicialmente declarados inhabilitados en la sentencia de calificación del concurso y mientras que el periodo de inhabilitación por ella fijado no haya concluido. Existen otras prohibiciones más alejadas de quien practica el comercio o no. Estas están enfocadas a los que ya realizan las normas que rigen a los comerciantes. ¡Wow! Por supuesto, yo conozco algunas, como sería ejercer la actividad comercial en vías, aceras, portales o espacios públicos. Hacer eso está prohibido claramente en la mayor parte de los lugares. Subarrendar los locales comerciales o puestos de venta y, por supuesto, utilizar los locales y puestos asignados para fines distintos a los establecidos en el contrato de arrendamiento o documento de asignación. Ya saben que si sucede eso, el dueño del lugar podría rescindir el contrato e incluso tener consecuencias fiscales para quien renta el establecimiento. Yo conozco otros, como lo son, que no pueden alterar el orden público provocando algazaras, griteríos y o escándalos en los locales, puestos de eventos o áreas comunales. Expender productos con fecha de expiración cumplida o caducados, instalar toldos, rótulos, tarimas, cajones, canastos y cualquier otro objeto que deforme los locales o puestos, obstruya puertas y áreas comunales, obstaculice el tránsito del público o impida la visibilidad, causar en forma dolosa o negligente daños al edificio o sus equipos e instalaciones, modificar los locales o puestos sin el permiso respectivo. También es importante mencionar la prohibición de portar cualquier tipo de armas dentro de los locales o puestos de venta, usar pesas y medidas no aprobadas oficialmente, llevar o mantener mascotas o animales vivos en las áreas de comercialización, ejercer el comercio en estado de ebriedad, la presencia permanente de niños en los puestos, locales y áreas comunales, mantener un comportamiento inadecuado con todo el personal que labora en las áreas de comercialización, incluidos los clientes, ejercer el comercio ambulante en las áreas de comercialización y, por supuesto, no podríamos cerrar injustificadamente los locales comerciales del mercado en horarios de atención. Vaya, después de esto es importante señalar que no solo se regula quién debe llegar a realizar el comercio o hacerse llamar comerciante. La encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas,
la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, que opera sus derechos del consumidor desde 1976, que se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor y Garantizar, se dio origen a la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor. Un tipo de comercio sumamente inconsistente que muchas veces se cree no está sujeto a lo establecido al derecho mercantil, pero no es así. Este es sujeto a las normas impuestas en cuanto a los mercantil. Claro, estás hablando del comercio electrónico, por ser una forma de comercializar más reciente y aún está en vías de perfeccionamiento y atención por parte de las autoridades. Creo que sería un tema excelente a tratar para este podcast, pues es uno de los actos de comercio que más controversia ha dado en los últimos años por su compleja regulación. El comercio electrónico, traducido del término en inglés e-commerce, consta de diversas actividades, entre ellas la compra, venta, suministro y distribución de servicios o productos por medio de plataformas digitales y sitios web presentes en Internet. Por medio de la red virtual, los clientes pueden acceder a diversos catálogos de servicios y productos en todo momento y en cualquier lugar. La relevancia de este tipo de comercio es tal que los negocios lo toman como parte de la estrategia de ventas. Gracias a su eficiencia, los establecimientos ya cuentan con páginas web y crean perfiles en redes sociales para conseguir llegar a un mayor rango de público. Vender y comprar ya es una tarea sencilla, propiciada desde luego por la tecnología como los dispositivos móviles con acceso a la red. Básicamente se trata de los procesos de venta y compra de productos y servicios a través de canales electrónicos, especialmente webs de internet, aplicaciones y redes sociales. Para explicarlo desde un punto de vista más informal, podemos valorarlo como un proceso en el que dos o más personas llegan a un acuerdo comercial, específicamente compra o venta, a través de vías digitales o electrónicas. Es importante recalcar que para comercializar de manera electrónica no es necesario crear una gran tienda virtual y ser una marca consolidada de Internet, pues cualquier persona puede hacerlo a través de una simple publicación en sus redes sociales o aprovechando una plataforma externa. ¡Wow! ¿Y cómo comenzó esto? Se preguntarán. Pues para hablar sobre la historia del comercio electrónico no tenemos que remontarnos a tiempos muy lejanos. Este método de comercialización es de la era millennial. El comienzo del comercio electrónico está relacionado con la apertura de Internet para el uso comercial, en el innovador año de 1991. Sin embargo, no fue hasta 1994 que nació la primera empresa con una gran apuesta dirigida especialmente a los canales electrónicos. Cadabra. ¿No la conoces, cierto? Y eso que se trata de uno de los emprendimientos más exitosos de la historia. No has vivido en una burbuja los últimos años. Lo que sucede es que en 1995, Cadabra cambió su nombre a Amazon. Ahora sí sabemos de qué hablamos. Amazon comenzó como una librería online que luego se expandió a todo tipo de productos, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchos otros emprendedores. Aunque, al igual que el comercio tradicional, tiene como fin máximo generar ventas, sin duda el comercio electrónico es muy distinto, ya que este tiene características propias que lo hace sencillo de ser diferenciado. Bueno, algunas características son alcance global, ubicuidad e interactividad. Bueno, suenan términos complicados, pero en realidad son sumamente fáciles de entender. Primero, el alcance global. El comercio electrónico brinda alcance global o todo el que desea incursionar en él sin tener una organización colosal, con diferentes sucursales, colaboradores y una gran capacidad logística. En cambio, los consumidores de cualquier país podrán ingresar a tu tienda virtual o cuenta en las tiendas o redes sociales. Sobre eso yo me sé el siguiente. El término ubicuidad se refiere a aquello que tiene la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Si así lo desea, una tienda virtual puede atender al público las 24 horas del día, independientemente del lugar en que se encuentre el usuario. ¿Cuáles son los beneficios del comercio electrónico? 1. Flexibilidad y simplificación. Para contar con una tienda virtual exitosa no necesitarás cientos de empleados, siempre y cuando cuentes con una buena arquitectura y soporte tecnológico. 2. Acceso a información. Esto se debe a que la dinámica del e-commerce brinda acceso a información valiosa sobre la identificación del cliente, los patrones de consumo y las preferencias del mercado. Además, resulta muy sencillo seguir las diferentes métricas y KPIs del e-commerce.
entre ellas la tasa de conversión. 3. Menor inversión. En los últimos años, el comercio electrónico no solo se ha convertido en una fuente de rentabilidad para grandes marcas, también se ha consolidado como una buena alternativa para los pequeños y medianos emprendedores. Esto se debe a que demanda inversiones mucho menos elevadas que el comercio tradicional. Entre otras cosas, permite ahorrar costes en nómina de empleados, inventarios de gran volumen y gastos asociados en el mantenimiento y en el alquiler de las tiendas físicas. Claro que no todo es bueno, cabe aclarar. Bueno, pesimista, yo diré una ventaja y tú encontrarás una desventaja en ella. Muy bien, comienza entonces. Ventaja, no pararse en largas filas para realizar una compra. Esta es una de las conveniencias más populares del comercio electrónico. Desventaja, falta de toque personal. El comercio electrónico es mucho más estéril y no existe atención personal. Ventaja, acceso a tiendas ubicadas lejos del comprador, especialmente para las personas que no están situadas en los principales centros urbanos. Esto puede ser una gran ventaja. Del mismo modo, el comercio electrónico abre nuevos mercados para las empresas de comercio electrónico. Desventaja es la incapacidad de probar el producto antes de la compra. Ventaja, no es necesario un almacén físico. Dado que no hay necesidad de una tienda física, las empresas del comercio electrónico ahorran en uno de los gastos generales más grandes que los minoristas tienen que soportar. Desventaja es la necesidad de un dispositivo de acceso a Internet. El comercio electrónico solo se puede realizar con la ayuda de un dispositivo de acceso a Internet, como un ordenador o un teléfono inteligente. Ventaja, muchas opciones, dado que no hay tamaño del estante o limitaciones de tamaño de la tienda. Las empresas de comercio electrónico son capaces de enumerar muchos elementos diferentes. ¡Wow! Bueno, paremos. Creo que como tal, el comercio electrónico no es malo, pero tampoco es totalmente seguro. Efectivamente, es por eso que en México, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, a través de la Dirección General de Estudios sobre Consumo, realiza desde 2004 el monitoreo de tiendas virtuales. Este programa tiene por objeto revisar que los sitios mexicanos que comercializan sus productos y/o servicios a través de Internet cuenten con los elementos dispuestos en el artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, LFPC. Ahora, si me lo permiten, algunas recomendaciones al comprar en línea son: antes de registrarte o realizar una compra por internet, lee cuidadosamente las políticas de privacidad. En ellas el sitio te dará a conocer cómo, para qué y quiénes van a tener acceso a la información que proporciones. Lee con atención si es cierto compartir información con otras empresas y con qué fines. Al momento de registrarte, revisa si existe algún campo con el que autorices recibir avisos comerciales o boletines. Es probable que si aceptas, recibas publicidad en tu buzón de correo electrónico. Observa que la página en donde vas a proporcionar tu información personal cuente con un candado SSL para proteger tus datos personales. Antes de realizar tu compra, revisa cuidadosamente la descripción del producto o servicio que vas a adquirir, así como las condiciones de envío, entrega, devolución o cambio. Al momento de realizar tu compra, en caso de que tu forma de pago sea con tarjeta de crédito o débito, verifica que la página en donde proporcionarás los datos de tu tarjeta cuente con un candado SSL con que queden protegidos tus datos financieros. Observa el número de identificación de la compra, identificación del vendedor y los correos electrónicos que intercambiaron. Todo esto para que cuentes con comprobantes de la transacción. Si deseas conocer el cumplimiento de algún sitio mexicano que ofrezca venta en línea o sabes de alguna tienda en línea que no se encuentre en nuestra base, envíanos un correo a monitoreodetiendas@profeco.gov.mx para denunciar algún incumplimiento por parte de un proveedor o solicitar asesoría. Puedes llamar al teléfono del consumidor 55 55 68 87 22 en el DF y área metropolitana y el 800 468 87 22 LADA sin costo en el resto del país, a través de un correo en asesoría@profeco.gov.mx o atención en línea en la página teléfonodelconsumidor.gov.mx. Existe el programa Monitoreo de Tiendas Virtuales, que se encarga de revisar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores y obligaciones de los proveedores en las transacciones efectuadas a través
del uso de medios electrónicos. Los resultados del monitoreo son útiles para verificar que los sitios mexicanos que ofrecen venta en línea cumplan con los elementos necesarios para proteger tus derechos como consumidor o consumidora, tales como medidas de seguridad para proteger tus datos personales y financieros, medios de contacto para presentar una reclamación o solicitar una aclaración, entre otros. Y según el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor nos dice que la Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a el efecto de orientar a proteger los intereses de consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de estos. Los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por la Procuraduría no podrán ser utilizados por las empresas o proveedores con fines publicitarios o comerciales. ¡Wow! Tengo una duda. ¿Qué revisa Profeco a través del monitoreo de tiendas virtuales? Bueno, pues algunas cosas son política o aviso de privacidad, que los sitios especifiquen qué información personal recopilan y cuál es el uso que se le da. Seguridad en datos personales, que los sitios cuenten con medios técnicos para encriptar la información personal de sus clientes, tales como nombre, domicilio, fecha de nacimiento, RFC, número telefónico y correo electrónico. Seguridad en datos financieros, que los sitios cuenten con medios técnicos para encriptar tus datos financieros al momento de realizar su pago. Domicilio físico y número telefónico, que los sitios exhiban una dirección física y muestren un número telefónico donde puedas presentar reclamaciones o solicitar aclaraciones. Descripción detallada de bienes o servicios, que se detalle una descripción real, clara y suficiente del bien o servicio en venta, que te sea útil para tomar una decisión de compra. Costos totales e impuestos, que los precios se expresen en moneda nacional desglosando los costos totales, impuestos y costos de envío. Información sobre formas de pago, que los sitios informen sobre los medios de pago disponibles. Condiciones de envío o entrega, que los sitios especifiquen los tiempos y medios de entrega, así como el área de distribución. Condiciones de cancelación, devolución o cambio, que los sitios informen cuáles son los criterios, plazos, penalizaciones y otras condiciones para realizar una cancelación, devolución o cambio. En abril de 1998, el Comité de Política del Consumidor de la inicio del desarrollo de un conjunto de lineamientos generales para proteger a los consumidores en el comercio electrónico, sin crear barreras al comercio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomendó a las empresas no realizar ninguna práctica que resulte falsa, engañosa, fraudulenta o desleal. Las empresas dedicadas a la venta, promoción o comercialización de bienes o servicios no deben llevar a cabo prácticas comerciales que pudieran provocar riesgos en perjuicios de los consumidores. Siempre que publiquen información sobre ellas mismas o sobre los bienes o servicios que ofrecen, deben presentarla de manera clara, visible, precisa y fácilmente accesible. Cumplir con cualquier declaración que hagan respecto a sus políticas y aclarar prácticas relacionadas con sus transacciones con consumidores. Tomar en cuenta la naturaleza global del comercio electrónico y, en lo posible, considerar las diferentes características de las regularizaciones de los mercados a los que dirigen sus ofertas. No deben aprovecharse de las características especiales del comercio electrónico para ocultar su verdadera identidad o ubicación, o para evadir el cumplimiento de las normas de protección al consumidor o los mecanismos de aplicación de dichas normas. No utilizar términos contractuales desleales. La publicidad y la mercadotecnia deben identificar a la empresa en cuyo nombre se realizan. Cuando no se cumpla ese requisito, se consideran engañosas. Desarrollar e implementar procedimientos efectivos y fáciles de usar
que permitan a los consumidores manifestar su decisión de recibir o rehusar mensajes comerciales no solicitados por medio del correo electrónico. Cuando los consumidores manifiesten que no deseen recibir mensajes comerciales por un correo electrónico, tal decisión debe ser respetada. En algunos países, los mensajes de información comercial no solicitada por un correo electrónico están sujetos a requerimientos legales o autorregulatorios específicos. Los empresarios deben tener especial cuidado con la publicidad o mercadotecnia dirigidos a los niños, a los ancianos, a los enfermos graves y a otros grupos que probablemente no tengan la capacidad para comprender cabalmente la información a que se les presenta. Asimismo, el artículo 76 de la Ley Federal de Protección al Consumidor contiene disposiciones en las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Con base en lo dispuesto en la ley, se verifica que los sitios mexicanos que comercializan sus productos y o servicios cuenten con política o aviso de privacidad, seguridad en datos personales y financieros, domicilio físico, número de teléfono fijo, descripción detallada de bienes y o servicios, costos totales e impuestos, formas de pago, condiciones de envío o entrega y condiciones de cancelación, devolución o cambio. ¡Wow! De igual forma, Profeco te hace algunas recomendaciones antes, durante y al terminar una compra en línea. Antes de realizar la transacción, infórmate sobre la identidad del proveedor. El vendedor debe especificar su domicilio físico, número telefónico, dirección de correo electrónico u otras formas de contacto. Los costos. El vendedor debe indicar el precio del bien en moneda nacional, los gastos de envío e impuestos. Así sabrás el precio total que pagarás por el producto o servicio. Las formas de pago disponibles. Revísalas y asegúrate de elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Las medidas de seguridad necesarias. Verifica que el sitio cuente con un certificado de seguridad vigente para la protección de tus datos personales y financieros. Las restricciones, limitaciones o condiciones de compra. Algunos sitios tienen restricciones de compra, las cuales deben ser señaladas durante la transacción. Las condiciones de entrega. El proveedor debe especificar el tiempo aproximado de entrega y la forma de envío. En sitios extranjeros revisa que efectivamente realicen envíos a México. Las condiciones de devolución, reembolso y cancelación. Cuando realices alguna transacción en línea, el sitio debe proporcionarte información relacionada con políticas de cancelación, devolución, reembolsos y cambios. Verifica los términos y condiciones para evitar sorpresas. Si quieres hacer alguna compra, te sugerimos leer dichas políticas y comprar solo en caso de estar de acuerdo con ella. Existen devoluciones con restricciones, por ejemplo, discos compactos y programas de cómputo, que en algunos casos únicamente pueden ser devueltos cuando no han sido abiertos. En otros casos no existen devoluciones, por ejemplo, al adquirir música en formato MP3 y ropa interior, entre otros. La descripción del producto o servicio que vas a adquirir. Asegúrate de leer detenidamente la descripción del producto o servicio a comprar y evita sorpresas. No te quedes solo con la información de las fotografías y revisa con detalle todas las especificaciones descritas. ¡Wow! Las políticas de privacidad. Antes de registrarse o realizar tu compra, el sitio te dará a conocer cómo, para qué y quiénes van a tener acceso a la información que proporciones, así como qué información compartirá con otras empresas y con qué fines. La información contenida a su publicidad reciba que corresponde a lo que realmente te ofrecen. Ante publicidad engañosa, denuncia el llamado al teléfono del consumidor 55 68 87 28 en la Ciudad de México o al 01800 468 87 22 en el resto del país, o envía un correo a publicidadengañosa@profeco.gov.mx. Durante el proceso de compra,
Observa que la página en donde vas a proporcionar tu información personal cuente con algún candado digital vigente para proteger tus datos personales. Revisa durante tu registro o proceso de compra si existe algún campo en el que autorices recibir avisos comerciales o boletines. Si aceptas, probablemente recibirás publicidad en tu correo electrónico. Asegúrate que la página cuente con un candado electrónico para la protección de tus datos financieros, si tu forma de pago será con tarjeta de crédito o débito. Una vez terminada la compra, conserva el número de identificación de la compra, identificación del vendedor y los correos electrónicos que intercambiaron. Todo esto para que cuentes con comprobantes de la transacción. Si realizas tu compra a través de un marketplace, sitios como Mercado Libre, Kitchen, Amazon o Linio, donde el vendedor no es el propio sitio sino un tercero. Y en caso de controversia por una transacción, da aviso al sitio para que tengan conocimiento de que un vendedor está actuando presuntamente de manera ilícita. Algunos sitios cuentan con un programa de protección al consumidor, en los que el comprador está cubierto si el vendedor no entrega el producto acordado. La OCDE pretende lograr que los proveedores de bienes y servicios a través de Internet cumplan con las disposiciones de las leyes de protección al consumidor, con el fin de garantizar niveles de protección adecuados cuando realiza sus transacciones comerciales por Internet. Ahora también me gustaría que compartiéramos algunas de las reformas fiscales contempladas para este 2020 en cuanto al comercio a través de plataformas tecnológicas. Así que, de ser posible, apóyenme. De acuerdo con las reformas fiscales esperadas a propósito del paquete económico para el 2020, tenemos el tratamiento fiscal a los ingresos derivados de la prestación de servicios o enajenación de bienes a través de Internet, es decir, mediante plataformas tecnológicas. Al respecto, debemos tomar en cuenta que en los últimos años se han implementado nuevas formas de comercio a través de métodos y aparatos tecnológicos como computadoras, teléfonos celulares, tabletas electrónicas, que sirven como mediadores para efectos de adquirir bienes o servicios. Lo anterior se origina gracias a las nuevas formas de vida, en donde la mayor parte del tiempo se utilizan aparatos tecnológicos para casi todas las actividades que se realizan a nivel comercial, lo que nos ubica en un comercio electrónico, o como lo llamó el Ejecutivo Federal, una economía colaborativa, en donde la información proporcionada o transmitida entre el comerciante y el cliente a través de estos medios sustituye a la presencia física de los clientes en las tiendas, establecimientos de venta y/o prestación de servicios. Esto nos lleva a concluir válidamente que el crecimiento del comercio electrónico o economía colaborativa será inevitable y cada vez más eficiente, llegando a sustituir en algún momento a las compras en tiendas físicas, pues uno de los factores que ha propiciado la compra-venta de productos en línea y contratación de servicios es precisamente el nivel de detalle en la información de los productos y las aplicaciones para aparatos tecnológicos que verifican la autenticidad tanto de vendedores como de los compradores, generando certeza y confiabilidad en ambas partes. En este sentido, para la reforma de 2020 se tomaron en consideración los modelos disruptivos de negocios que representan pautas de consumo novedosas de la economía colaborativa, en donde tres agentes juegan un papel importante en este concepto, a saber, el prestador de servicios, el usuario de dichos servicios y por último, los intermediarios a través de una plataforma tecnológica. Esta última es la que precisamente permite la prestación de servicios y enajenación de bienes, generando una nueva realidad que debe ser controlada. Con base en lo expuesto, la reforma propuesta para el tratamiento fiscal en cuanto al ISR consiste en adicionar el capítulo segundo de los ingresos por actividades empresariales y profesionales del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la sección tercera de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. ¡Wow! Bueno, entonces de este nuevo capítulo propuesto podemos destacar lo siguiente. Los sujetos del impuesto serán las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o prestan servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que participen en la oferta y demanda de bienes y servicios proporcionados por terceros. Por ingresos que perciban por la realización de las actividades mencionadas, deberán realizar un respectivo pago de impuestos. Se propuso esto para las actividades tanto en el extranjero
como en el territorio mexicano sin establecimiento permanente en el país, que utilicen plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares para la venta de artículos o servicios. Las plataformas deberán enterar la mencionada retención a través de una declaración que se presentará a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes por el que se efectuó la retención respecto a cada persona física. Esta reforma excluirá los ingresos percibidos a través de estos medios del régimen de incorporación fiscal, RIF, toda vez que el esquema de retención no es compatible con las reglas de operación de este régimen. Cabe señalar que esta iniciativa fue justificada considerando las diferencias que existen en el modelo de negocios, en donde la obtención de los ingresos se encuentra subsumida a la economía digital y el consumo colaborativo. Para una mayor idea sobre las causas de esta reforma, podemos remitirnos al estudio llevado a cabo por la Asociación de Internet.mx respecto del año 2018, en donde el comercio electrónico alcanzó un valor de 396 millones de pesos y que en relación con el año 2017 representa un crecimiento de 20%. Así también, lo más comprado en 2018 fueron los siguientes rangos: transporte con 60%, y respecto de servicios digitales en streaming, música y video, casi 5 de cada 10 compradores en línea adquirieron estos servicios. Ahora, compañeros, creo que ha llegado el momento de dar nuestras conclusiones, y me gustaría empezar volviendo a recalcar la importancia de reconocer lo que son los actos de comercio y que estos por su existencia generan obligaciones para los sujetos involucrados. Y es que muchas personas, por no estar enteradas de situaciones de esta índole, tienden a realizar actos de comercio con el pensamiento de que a lo máximo tienen la obligación de cumplir con sus clientes, como las personas que de la noche a la mañana deciden abrir una tienda de cualquier tipo de artículos, pero no siempre es de su entendimiento que lo correcto sería registrarse oficialmente como una persona física o moral, y que por lo mismo contraen obligaciones con el Estado como son los impuestos. Por lo menos en mi caso, muchas veces me he enterado de personas que tienen negocios bastante buenos, pero que por no saber de sus obligaciones terminan recibiendo multas. Y aunque esto pudiera parecer injusto, todo desemboca de la falta de conocimiento en la materia. Y de verdad espero que esta información les haya sido útil para entender lo básico en cuanto al desarrollo de los actos de comercio e incluso sean capaces de iniciar sus propios negocios, pero recuerden cumplir con sus obligaciones para evitar problemas. De verdad que es un tema de suma importancia, compañeros, ya que hemos aprendido mucho de este tema. Hemos tocado desde la historia del derecho mercantil, que siempre es bueno conocer de dónde surgen las cosas, y me parece impresionante ver cómo desde la Edad Media ya se comenzaba a dar el derecho mercantil. Enfocándome un poco al comercio, que es parte fundamental de esto, es increíble ver cómo muchas veces ocupamos la palabra comercio como una palabra cualquiera. Sin embargo, nos dimos cuenta que es una palabra de mucha importancia y quizá mucha jerarquía. Yéndonos un poco a los actos de comercio y remitiéndonos a nuestro artículo 75 del Código de Comercio, que nos indica que la ley reputa actos de comercio en todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, en las compras y ventas de bienes inmuebles, en las empresas de abastecimiento de suministros, en las empresas de fábricas y manufacturas, en los contratos y obligaciones de los empleados, de los comerciantes, en la enajenación que el propietario o el cultivador hagan de sus productos, de su finca o de su cultivo, entre muchos otros que mencionamos hace un momento. Como ya lo mencionábamos, aunque existen distintas regulaciones sobre lo que es un acto de comercio, no llega a estar completamente definido, se puede ser entendido por la variedad de actividades que se pueden tomar como comercio. También se presenta como una deficiencia de nuestras leyes en materia mercantil, y nuevamente podríamos decirlo que se presta a malos entendidos e incluso a actividades ilícitas, y es algo en lo que tenemos que trabajar. Por otro lado, para delimitar los sujetos que están contemplados dentro del derecho mercantil, podemos tomar en cuenta que toda persona que tiene capacidad para el ejercicio de derecho civil la tiene también para realizar por sí misma actos de comercio, y es algo en lo que hemos caído muchas veces, de que creemos que solo las personas o las empresas que tienen un lugar establecido, un local o algo así, son las únicas que se van a regular por el derecho mercantil, y no es así. Ya lo mencionamos, toda persona que tiene capacidad de ejercicio de derecho civil la tiene también para realizar por sí misma actos de comercio. También en nuestro artículo 4 del Código de Comercio
nos indica que las personas que accidentalmente con o sin establecimiento de alguna operación de comercio, aunque no son del derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas a las leyes mercantiles. Es lo que les mencionaba, que aunque yo, por ejemplo, soy trabajador del IMSS, pero tengo una computadora y que no la quiero y la quiero vender, pues entonces soy un comerciante porque estoy dando algo, estoy otorgando algo. Por otro lado, un tema que también me pareció de suma importancia fue las ventas por internet, ¿no? Las páginas web, que pues si bien ya estamos actualizados, ya estamos en el 2020, tengan mucho cuidado con eso, porque en muchas ocasiones pues sí se presta a extorsiones, a que no llegan los productos, cosas así. Entonces siempre verifiquen en dónde están comprando, con quién están comprando, si la página es segura, si de verdad el producto está correcto. Chequen las dimensiones del producto, porque muchas veces ocurre que en la foto se ve muy grande y cuando llega está muy chiquito. Entonces chequen las dimensiones del producto, chequen el comprador, chequen la página en la que están comprando, y pues no confíen luego en una página. Hasta aquí es lo que yo les puedo decir, es como un consejo. Muchas gracias. Como conclusión, entendí que el derecho mercantil es dirigido para el comercio. Según la ley, ayuda a saber sobre quiénes sí se considera o no en el comercio. Un conocido se dedica a la compraventa de celulares, tanto nuevos como ya usados y en buenas condiciones. Este es un ejemplo sencillo de entender acto de comercio. Bueno, por mi parte, puedo concluir que gracias a las explicaciones que tuvimos por cada uno de los temas, prefiero enfocarme en solo uno. Para mí, los atributos de las personas, ya sean físicas o morales, son de demasiada importancia, ya que podremos reconocerlos por un nombre o una razón social. Por ejemplo, cuando termine mi carrera y tenga una planeación más adelante o a futuro en formar una empresa con fines lucrativos, ya sabré lo relevante que es tomar cada uno de ellos y lo que implica formar como persona moral. Gracias al domicilio que obtiene una entidad económica, también podremos evitar las transacciones ilegales, que se refiere al lavado de dinero, o las empresas patito, que son aquellas que ejecutan CFDIs falsos. Para aclarar, la nacionalidad de una empresa es aquella donde es formada y debe de acatarse a las leyes de dicho país. Por eso mismo, para mí es importante conocer cada uno de los atributos y a lo que se refiere para no tener ningún problema. En conclusión, podemos decir que el derecho mercantil vela por el correcto desenvolvimiento de la actividad económica y establece el marco de intervención de los poderes públicos en caso de que fuera necesario, como lo es en el caso a la protección a los consumidores. El sistema financiero en particular se encuentra fuertemente vigilado, dadas las enormes sumas de dinero que se movilizan, al menos en lo que respecta a las repercusiones fiscales que tienen estas transacciones. Las leyes que rigen a esta actividad económica, que es el pilar de la economía de México, son realmente deficientes, dejando incluso al libre pensamiento y decisión de los magistrados en algo tan importante como lo es definir qué es considerado para la ley un acto de comercio. El derecho mercantil es una rama clave del ejercicio jurídico para perseguir la justicia y la equidad económica y combatir la corrupción y el delito económico, al poner reglas claras y normativas para todo acto comercial. Ventas, compras, alquileres, fundaciones empresariales, todo pacto financiero y económico de intercambio de bienes constituye la base del flujo de las riquezas de las naciones, más aún en las épocas de globalización económica. Es por ello que debemos saber acerca del derecho mercantil, ya que todos en algún momento realizaremos actos de comercio de cualquier tipo, ya sea en calidad de comerciantes o esporádicamente, y debemos cumplir con las obligaciones desprendidas de estas. Y los actos cometidos deben regirse según el Código de Comercio o, en su caso, el Código Civil Federal.
Un ejemplo simple de la aplicación del derecho mercantil lo constituyen los acuerdos y regulaciones comerciales internacionales, que regulan y protegen el flujo de materia prima, bienes manufacturados y otros bienes y servicios entre una región geográfica y otra. Estos tratados internacionales financieros y de libre comercio forman parte del derecho mercantil internacional. Debemos saber las implicaciones de este derecho, ya que está íntimamente ligado con el derecho civil, pero ambos tienen regulaciones específicas, que si bien un acto de comercio puede convertirse al índole civil, es por la supletoriedad de la ley, donde se toma el Código Civil Federal para regular dicho acto o conflicto de índole mercantil. Si bien la Profeco realiza estudios a diferentes tiendas online, no existe una regulación total para aquellos que realizan la promoción y venta de productos en una red social desde un perfil común, y sin darse de alta como una página comercial, además de no ser acreditados como comerciantes. Y esto no nos asegura que nuestra compra vaya a ser segura y realmente esté asegurado que vamos a estar conformes y satisfechos con el producto adquirido. Es por ello que como consumidores debemos elegir dónde realizar la compra. Debemos elegir muy bien a nuestro proveedor y de preferencia usar sitios web donde tengan políticas de protección al consumidor y conservar los datos de contacto. Bueno, compañeros, gracias por estar el día de hoy para compartirles a la audiencia un poco sobre nociones generales de derecho mercantil, y gracias a nuestra estimada audiencia por escucharnos. Escúchenos la siguiente edición de El Mercantilero, con mucha más información. Hasta la próxima.